¿Sabías que existen deudas que quizás nunca más tengas que pagar? Para muchos adultos mayores, esta verdad llega como una mezcla de sorpresa y alivio. Durante años, es posible que hayas estado enviando dinero fielmente a los cobradores, creyendo que no tenías alternativa, cuando en realidad la ley dice lo contrario. La realidad es que miles de personas mayores en todo el país siguen entregando parte de sus ingresos de jubilación para cubrir deudas que ya no tienen peso legal alguno. Lo peor es que muchos cobradores lo saben, pero continúan presionando, esperando que el miedo supere al conocimiento. Comencemos con una de las más comunes, las facturas médicas antiguas. Para muchos adultos mayores, estas deudas se han acumulado con los años. Una cirugía, una hospitalización, una visita de emergencia. La presión llega con cada carta, pero lo que muchos no saben es que esas facturas tienen fecha de caducidad. Cada estado fija un plazo de prescripción que determina cuánto tiempo tiene un hospital, clínica o cobrador para demandar legalmente. A veces son 3 años, en otros 6. Una vez que ese tiempo pasa, la deuda pierde su mordida legal. Eso no significa que dejen de llamar, pero sí que ya no estás obligado a pagar. Aquí está lo importante. Muchos temen que esas facturas médicas sin pagar afecten sus beneficios de la seguridad social. La verdad es que, por ley federal, esos beneficios están protegidos de la mayoría de los acreedores. Los hospitales no pueden tocarlos, aunque amenacen. Esta simple información puede liberar un gran peso, porque separa la realidad de las tácticas de miedo. Imagina a Margaret, una viuda de 74 años que pagaba cientos cada mes para cubrir una factura hospitalaria de hacía casi una década. Pensaba que no tenía elección, hasta que un abogado de asistencia legal le explicó que el plazo en su estado había expirado hacía años. De repente, comprendió que podía haber destinado ese dinero a sus medicinas y gastos diarios. Ese solo detalle cambió su vida. La próxima vez que recibas una llamada sobre una vieja factura médica, no corras a pagar. Pregunta primero, ¿cuántos años tiene esta deuda? ¿Ya pasó el límite legal? Podrías descubrir que eres más libre de lo que pensabas. Pero esto es solo el principio, porque el siguiente tipo de deuda atrapa a aún más adultos mayores. Pasemos ahora a otro fantasma que persigue a muchos, las viejas deudas de tarjetas de crédito. En su momento, la tarjeta pudo sentirse como un salvavidas en tiempos difíciles. Pero, para muchos adultos mayores, esos saldos permanecen mucho después de haber roto la tarjeta. Lo que pocos saben es que, al igual que con las facturas médicas, las deudas de tarjeta también tienen un plazo de prescripción. Una vez que expira, los prestamistas pierden el poder legal de demandarte. Eso no significa que los cobradores se queden de brazos cruzados. Seguirán enviando cartas, haciendo llamadas y usando amenazas, confiando en que tu miedo o desconocimiento te lleven a pagar algo que ya no es exigible. En términos legales, cuando pasa el tiempo, esa deuda se convierte en time barred, es decir, no tienes que pagarla. Sin embargo, aquí hay una trampa muy peligrosa. En muchos estados, si haces un pequeño pago, aunque sea mínimo, o si reconoces verbalmente que la deuda es tuya, el reloj vuelve a comenzar. Eso significa que el cobrador recupera el derecho de demandar. Y lo peor es que muchos adultos mayores caen en esa trampa sin darse cuenta, pensando que están haciendo lo correcto. Recuerda a Robert, un conductor de autobús retirado de 78 años, acosado a diario por agencias de cobro por una tarjeta que había dejado de usar más de 15 años antes. Le exigían miles, lo amenazaban con juicios y hasta con embargos. Pero cuando acudió a una clínica legal, descubrió que la deuda había expirado hacía mucho. Dejó de pagar, las llamadas terminaron, y su pensión permaneció intacta. Ese conocimiento le devolvió la paz y el control de su vida. La lección es clara: cuando se trata de tarjetas de crédito antiguas, el tiempo suele estar de tu lado. Las empresas tuvieron años para actuar. Si no lo hicieron dentro del plazo legal, ya no pueden hacerlo. Tú no tienes por qué vivir con miedo cada vez que suena el teléfono. Y si crees que lo peor ya pasó, espera, porque hay otro tipo de deuda que sorprende a muchos: los préstamos estudiantiles privados. Y lo que revelaremos puede cambiar tu perspectiva por completo. Cuando escuchamos la palabra préstamos estudiantiles, muchos piensan que son deudas eternas, imposibles de borrar. Pero la realidad es más compleja. Aunque los préstamos federales tienen reglas muy estrictas, algunos préstamos privados también caducan bajo la misma ley de prescripción. Si tú, o incluso tus hijos, tomaron un préstamo hace décadas y ha estado en incumplimiento por muchos años, es posible que el prestamista ya no tenga base legal para cobrarlo. Esto no significa que dejarán de presionar. Seguirán llamando, insinuando que la deuda persigue a la familia de por vida.
Pero en la mayoría de los casos, si no hay un CEO firmante, esa deuda muere con el prestatario. Incluso los préstamos federales suelen cancelarse con el fallecimiento, y los privados, salvo que alguien haya firmado como responsable, no se transfieren a hijos o nietos. Muchos mayores viven atormentados por el miedo a dejar una carga a sus descendientes. Imagina a Linda, una abuela de 82 años que pasó años apartando dinero para pagar un viejo préstamo privado que pidió en su juventud para un certificado docente que nunca usó. Creía que si no lo pagaba, sus nietos heredarían la deuda. Cuando habló con un abogado de una organización sin fines de lucro, descubrió que el préstamo ya no podía cobrarse legalmente. Y aun si no hubiera caducado, sus nietos no eran responsables de nada. Esa revelación le permitió liberar su mente y usar su dinero en necesidades reales. La carga emocional aquí es inmensa. No se trata solo del dinero, sino del peso de creer que estás dejando problemas a tu familia. Pero la verdad es que la mayoría de esos préstamos privados caducan y no se heredan. Saberlo es una liberación emocional, tanto como financiera. Y aún hay más, porque las deudas más dolorosas para muchos adultos mayores no vienen de bancos ni hospitales, sino de la propia familia o amigos. Entre las deudas más pesadas están aquellas que alguna vez pedimos prestadas a un vecino, un primo o un amigo. Muchos adultos mayores siguen cargando con la culpa de no haber podido devolver un préstamo personal, incluso décadas después. Pero la verdad es que, si ese préstamo nunca fue formalizado por escrito, o si ya pasó demasiado tiempo, legalmente no puede exigirse más. Nadie puede llevarte a juicio por un dinero que se prestó de palabra hace décadas. A veces ni siquiera hay cobradores de por medio, pero la carga emocional es aún más dura. Uno mismo se atormenta recordando promesas del pasado. Mira el caso de Ellen, de 81 años, que aún se preocupaba por los $50 que pidió prestados a una amiga de la iglesia en los años 70. Aquella amiga ya había fallecido, pero Ellen se sentía culpable, como si hubiera fallado a su palabra. Cuando su hija le explicó que esa deuda estaba legal y prácticamente extinguida, Ellen lloró de alivio. Había cargado una cadena invisible durante más de 40 años. Aquí está la lección. También debemos aprender a perdonarnos. La vida nos trae enfermedades, pérdidas de empleo, gastos imprevistos. No podemos cargar hasta el final de nuestros días con deudas que la ley ya dio por cerradas. Aferrarse a esa culpa solo roba la paz que tanto necesitamos en la vejez. Y si todo esto ya te ha sorprendido, espera al siguiente punto, porque muchos adultos mayores tiemblan al abrir cartas con viejas facturas médicas de hace décadas. Lo que casi nadie sabe es que esas también pueden desaparecer legalmente. Las deudas médicas antiguas son de las más temidas. Un sobre con el membrete de un hospital puede causar noches sin dormir. Muchos mayores creen que esas facturas pendientes afectarán su seguridad social, su casa o incluso su acceso a futuros tratamientos. Pero lo cierto es que, al igual que otras deudas de consumo, también tienen fecha de vencimiento legal. Una vez pasado ese tiempo, el hospital o la clínica no pueden llevarte a corte. A menudo, esos viejos saldos son vendidos a terceros que llaman con urgencia, diciendo que debes pagar de inmediato para evitar consecuencias graves. Pero la realidad es que no pueden tocar tu cheque de jubilación ni quitarte tu hogar. Incluso, en la mayoría de los casos, un hospital no puede negarte atención médica futura por facturas antiguas. Recuerda el caso de Margaret, una viuda de 82 años que recibió una notificación aterradora por una deuda hospitalaria de 1998. Le pedía miles de dólares que no tenía. Tras hablar con un consejero legal, descubrió que la deuda estaba muerta hacía mucho tiempo. Esa sola llamada le devolvió la tranquilidad y el sueño. Y no termina aquí. Muchas personas mayores también temen que, al morir, dejen deudas de servicios básicos, agua, luz, gas, a sus hijos. Pero la ley es clara. Esas cuentas no se transfieren automáticamente a la familia, a menos que el nombre de los hijos esté en el contrato. La compañía puede cerrar el servicio, pero no perseguir a los sobrevivientes por lo que quedó pendiente. El señor Robert, de 79 años, vivió preocupado durante años pensando que sus hijos heredarían su factura de agua atrasada. Un abogado local le explicó que no sería así. Bastaba con informar del fallecimiento y la deuda moría con él. Esa certeza le dio paz en sus últimos años. En conclusión, no todas las facturas que llegan a tu buzón merecen tu dinero. Existen deudas que la ley ya cerró, que no se heredan y que no tienen poder sobre ti. Saber esto es recuperar tu independencia y tu tranquilidad. Y lo más importante, aún falta una verdad que casi nadie se atreve a decir, pero que puede cambiar para siempre tu forma de ver las deudas. Y al final te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir.